seguramente su inmunidad innata fue efectiva, ¿vale? Y la carga viral que tuvieron y que hizo que desarrollaran la enfermedad fue muy poca. Y por lo tanto no hubo necesidad de que se adquiriera o se activara la inmunidad adquirida. Pero lo importante es que, bueno, si ya lo pasaste, te sigas cuidando, sigas reforzando esas medidas de prevención, porque puede ser que te vuelvas a enfermar. Muchas veces decimos, yo ya me enfermé y aparte ya me vacuné, ya soy inmune. No lo sabemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo actúa en sí la vacuna al 100% y tampoco sabemos qué calidad tienes de sistema inmunológico. Entonces, mucho cuidado, chicos. ¿Podemos volvernos a enfermarnos? Sí, claro que sí. Pero puede ser que ahora con menor gravedad o incluso pueda pasar asintomática, ¿no? Respuesta inmune adquirida. Bueno, esta sabemos que ya es totalmente diferente a la innata. Esta es más especializada, esta guarda memoria, es más específica. Aquí ya van a actuar dos células que no actúan en la innata, que son los linfocitos. ¿Vale? Aquí ya actúan los linfocitos T, actúan los linfocitos B y sobre todo para esta unidad se da una producción de anticuerpos. ¿Vale? ¿Quiénes lo producen? Los linfocitos B. Se da una producción de citocinas. ¿Quiénes las producen? Los linfocitos T. Y también hay una gran cantidad de receptores de patrones moleculares y receptores de linfocitos. ¿Vale? Esto le está brindando a la inmunidad adquirida mayor especificidad. Por eso es tan específica y por eso es tan efectiva la mayoría de las veces. Yo siempre les he dicho, estos ya son soldados y los soldados ya van a obedecer órdenes, chicos. Ellos van directo a eliminar al agente agresor. Ellos van a matar directamente. Entonces, bueno, ya estamos hablando ya de ligas mayores, ¿no? Dentro de nuestro sistema inmunológico. Recuerden que la respuesta inmunológica, que forma parte de la respuesta inmune adquirida, se da a través de dos procesos importantes, que es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Recuerden que se subdivide, la inmunidad adquirida se subdivide en inmunidad celular y en inmunidad humoral. En la celular, ¿quiénes participan? Los linfocitos T. En la humoral, ¿quiénes son los protagonistas? Los linfocitos B. ¿Cómo empieza la inmunidad adquirida? Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos a un macrófago. Y este macrófago ya fagocitó, ¿vale? Al antígeno y le lleva una porción del antígeno al receptor de esta célula T, de este linfocito T, que nos dice que, bueno, es un linfocito cooperador. Y entonces él la recibe y comienza la activación de la inmunidad adquirida. ¿Quién más lo puede hacer? Bueno, lo puede hacer una célula dendrítica, ¿vale? Esa presentación de antígenos puede ser una célula dendrítica o puede ser un macrófago, cualquiera de los dos. Y en casos muy pocos, ¿vale? O muy raros, puede ser un neutrófilo. También puede actuar como presentador de antígeno, pero esa no es su función principal. Su función principal de esta presentación de antígenos son de los macrófagos y de las células dendríticas. Vamos a hablar de la primera inmunidad, de la inmunidad humoral. ¿Ya aparece la diapositiva? Sí, pero profesora. Ok. Bueno, esta inmunidad es muy importante porque nosotros vamos a hablar de los anticuerpos. Entonces tenemos que entender cómo y en dónde se producen estos anticuerpos. Aquí en esta inmunidad humoral participan los linfocitos B. ¿Cuál es la principal función de los linfocitos B? Es la producción de anticuerpos. Cada vez que vean estas siglas, ACS, se refiere a anticuerpos. Pero también las podemos ver expresadas como IG, que son inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas tienen la función de enlazar al antígeno y lo eliminan por diferentes mecanismos a través de la interacción de elementos de la respuesta inmune innata. Es decir, utilizan elementos de la inmunidad innata, como pueden ser los fagocitos y el sistema del complemento, que no hemos hablado tampoco de él y que es una unidad más de esta materia de inmunología. Pero bueno, tienen que actuar, claro que actúan en conjunto porque los fagocitos incluyen a los macrófagos y los macrófagos ya comentamos que son presentadores de antígenos. Entonces tienen que estar interactuando forzosamente con células inmunitarias de la inmunidad innata. Estas inmunoglobulinas tienen la característica o la capacidad de combinarse con antígenos o inmunógenos. Es decir, pueden interactuar con ellos.
¿vale? Pueden interactuar con ellos con gran facilidad. De hecho, estos son los que permiten que se dé la llave y cerradura. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los epítopos? Que es este espacio de la membrana celular. Y si ustedes recuerdan, había una estructura en Y. Yo les decía, ¿qué es esto? Y ustedes me dijeron, ¿es una inmunoglobulina o es un anticuerpo? Sí, porque ellas forman parte de esta capacidad de combinación o de esta capacidad de interacción contra el antígeno y con la célula inmunitaria. Hay algunos libros que les dan, o algunas bibliografías, que pueden darles unos sinónimos a los anticuerpos o a las inmunoglobulinas, pero son muy raros, ¿vale, chicos? Por ejemplo, las gamma globulinas, ¿vale? Son inmunoglobulinas también, antitoxinas, aglutininas o precipitinas, ¿vale? Aquí está mal, es precipitinas, ¿vale? Entonces, estos también pueden ser sinónimos de las inmunoglobulinas, pero de hecho es muy difícil que se encuentren, ¿eh? Cuando nosotros hablamos de antitoxinas, yo entiendo que son otras moléculas que pueden estar limitando la toxicidad de otras, ¿no? Pero no, siguen siendo las inmunoglobulinas. Entonces, ¿son términos que se pueden llegar a utilizar? Sí, claro que sí. Pero casi siempre nosotros nos estaremos refiriendo como anticuerpos o inmunoglobulinas. Tenemos 5 tipos. Aquí tenemos una imagen muy pequeñita. Si se dan cuenta está la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina D, la M y la A. Las primeras 3 se parecen mucho, pero tienen características diferentes. La inmunoglobulina M se caracteriza por tener esta estructura pentamérica y la inmunoglobulina A se caracteriza por tener enlaces, ¿vale? Enlaces y que pareciera que son 2 inmunoglobulinas. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay otra representación gráfica de estos tipos de anticuerpos. Ustedes no solo tienen que dibujar las Y's, ustedes tienen que dibujar estos enlaces porque eso es lo que las caracteriza. Las inmunoglobulinas tienen una fracción corta y tienen una fracción larga. Si se dan cuenta, por ejemplo, la inmunoglobulina D es más cortita que la inmunoglobulina E, sobre todo en su porción larga. Eso las hace diferentes, ¿vale, chicos? Aquí tenemos una inmunoglobulina G. Ustedes me dirían, ¿es que se parece mucho a la D? No, porque si ustedes se dan cuenta, tiene activación en una porción de su brazo corto o de su fracción corta, ¿vale? Ahí está la diferencia. Y bueno, aquí tenemos una inmunoglobulina M, que esta, bueno, tiene una característica pentamérica. Casi siempre es la más fácil de reconocer, la inmunoglobulina M, por esta estructura que tiene, que la hace tan compleja y tan funcional. Sí, esa es la tarea, Frida, ¿vale? Tienen que hacer cuadros, o sea, tienen que hacer un cuadro, ustedes lo tienen que elaborar, me tienen que colocar la bibliografía. Si ustedes se dan cuenta, en las pocas tareas que ya tienen calificación, muchos no alcanzan el 10 porque no tienen bibliografía, ¿vale? Y recuerden que eso es muy importante, de hecho vienen los requisitos. Vamos a hacer un corte comercial, tienen que colocarla. Otra cosa que se les está pasando es que luego no me envían el planner. Y recuerden, si no hay planner, no hay calificación para la actividad semanal y la inversa, ¿vale, chicos? Tienen que tener los 2 trabajos. Ahora, hay algunos que luego me quieren enviar su trabajo mucho tiempo después. Recuerden que la asignación está habilitada para lunes hasta el viernes. Y de hecho, lo que hago ahora actualmente es que se cierra la plataforma. Ya no la dejo abierta, porque muchos enviaban sus trabajos después y eso no estaba mal, pero yo no les puedo dar calificación porque sería injusto para el resto de sus compañeros. Entonces, mucho cuidado con los tiempos. Vamos a hablar de la distribución de los anticuerpos. ¿Dónde está cada anticuerpo? ¿En qué lugar? ¿Por quiénes están secretados? Es una unidad muy cortita, pero muy digerible. Es una unidad bonita por la facilidad de entender. Y bueno, vamos a hablar, hay algunos que se encuentran unidos a las membranas de las células. Estos son muy importantes porque funcionan como receptores para antígenos. Es decir, estos ya están en las células inmunitarias. Por ejemplo, los linfocitos B, sobre todo, ya están unidos en su membrana celular y están esperando a que llegue el antígeno, se anclan y pueden leer la información. Ellos tienen una secuencia de aminoácidos transmembrana. Por eso pueden tener la capacidad de mantenerse unidos a la membrana celular de los linfocitos y ser estos receptores ante los antígenos. ¿Quiénes son estos inmunoglobulinas? Bueno, principalmente la M y la inmunoglobulina D, ¿vale? También puede ser
esta inmunoglobulina. Me mandan un mensaje en el chat. Disculpe, profesora, ¿y si copiamos de ahí la tarea? No, chicos, si vuelven a poner esta misma información, pues no, de hecho está incompleta. Por eso les digo que ustedes tienen que buscar más información, tienen que mejorar esa calidad informativa. Muchos me entregan trabajos que, híjoles, son muy breves, y no porque la cantidad refleje la calidad, no, pero tienen ausencia de calidad informativa, porque no están abordando todo lo que deberían de abordar. Secretados. Vamos a hablar de los anticuerpos que son secretados. Estos son secretados al contacto directo e indirecto con el antígeno. Es decir, no son como los otros que los encontramos en la membrana, sino que estos necesitan ser estimulados por algo. Entonces, este linfocito B entra en contacto con el antígeno y ahora sí se diferencia en una célula plasmática, que es una célula gigante productora de anticuerpos. Estos antígenos, al ser secretados, funcionan dirigidos para eliminar antígenos, ¿vale? La mayoría de los anticuerpos son secretados. De hecho, la mayoría, estos, por ejemplo, la M y la D, que están en la membrana celular, sí están todo el tiempo presentes, pero los demás tienen que ser secretados y son secretados por los linfocitos B. Aquí tenemos algunos ejemplos, unidos a las membranas de las células. Ya habíamos comentado que es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Aquí yo les puse un ejemplo de la inmunoglobulina M. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la membrana celular de un linfocito B y tenemos un BCR, que es un receptor del linfocito B. Este BCR está formado por la inmunoglobulina M, que es esta grandotota que podemos ver aquí, por dos cadenas de inmunoglobulina alfa, que son subunidades de la inmunoglobulina M y de las cuales no vamos a abordar en este momento, ¿vale? Son subunidades. Y dos cadenas de la inmunoglobulina beta, ¿vale? Y bueno, todo esto es un receptor del linfocito B, imagínense. Aquí está este receptor, está esperando que llegue un antígeno para poderse unir y leer la información. Aquí tenemos un ejemplo de los secretados, los anticuerpos secretados. Bueno, los linfocitos B, ¿vale? Cuando interactúan con este antígeno, es decir, esta porción pequeñita que ustedes observan es esto, es un BCR, ¿vale? Entonces, interactúan, se convierte en una célula plasmática productora de anticuerpos y produce el resto de anticuerpos, ¿vale? El resto de anticuerpos que deberían existir. El G, el E, ¿vale? ¿Cuál me falta? A, ¿vale? La inmunoglobulina A, es el resto de anticuerpos. Entonces, podríamos decir que según su distribución se dividen en dos, en los unidos a las membranas de las células y en los anticuerpos secretados. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿O alguna pregunta? ¿Dudas, no? ¿Podemos continuar? Sí, profesora. Ok. Bueno, según la respuesta inmune adquirida, vamos a dividirla en dos, ¿vale? En una respuesta inmune primaria, adquirida primaria, y en una adquirida secundaria. Esto es bien interesante porque la respuesta inmune adquirida también la podemos dividir según los días, ¿vale? Según los días de inicio. La primaria se activa posterior o inmediatamente posterior a la inmunidad innata, ¿vale, chicos? O sea, inmediatamente posterior. Y esta actúa cuando se da el primer contacto entre el antígeno y el linfocito, ¿vale? Puede ser linfocito B, puede ser linfocito T, en este caso es el linfocito B. Y entonces interactúan y empieza la respuesta inmune adquirida. Esta es débil y se dice que es lenta. De hecho, puede durar entre 5 a 10 días. Yo, cuando estoy enferma de gripe, la gripe a veces no se va en 1, 2, 3 días. Tarda 5, tarda una semana, incluso 15 días. Si hablamos de la tos puede durar hasta 40 días. Imagínense, ¿vale? Aquí estaremos hablando de una respuesta adquirida. Esta es muy débil, ¿vale? La primaria es muy débil y es muy lenta. Y aquí se da algo que se denomina expansión clonal, es decir, que los linfocitos de memoria y los linfocitos efectores se dividen.
Se hace una expansión clonal, se empiezan a multiplicar los linfocitos, se empiezan a multiplicar y se empiezan a multiplicar y se empiezan a expandir. Es una expansión clonal. Y en estos podemos encontrar que los linfocitos B se transforman en esta célula plasmática, en esta célula gigante, y va a secretar a la primera inmunoglobulina, a la inmunoglobulina M. Y muchos de ustedes me pueden decir, pero no que esa inmunoglobulina estaba ya unida a la membrana. Sí, hay algunas que están unidas a la membrana, pero no son suficientes. Tienen que también secretarse más inmunoglobulinas. Entonces, bueno, en este primer caso se secreta a la inmunoglobulina M. Y aquí tenemos una imagen de su estructura. Es una estructura pentamérica. ¿Vale? Es la estructura pentamérica. Es una inmunoglobulina de tipo M. Secundaria, la respuesta adquirida secundaria. Bueno, esta sucede cuando ya nos recuperamos del proceso infeccioso o del agente agresor, pero entonces a mí me dio, bueno, a Jesús Robles, ¿vale? Le dio una gripe con cierto cuadro viral, él salió adelante y a los 6 meses tiene examen final del semestre y se inmunodeprime, se vuelve más vulnerable y entonces vuelve a darle un cuadro gripal muy semejante, ¿vale? Con un virus muy semejante. Entonces, aquí está entrando un segundo contacto con el mismo antígeno. Igual, puede ser COVID. Puede ser que a un compañero o a una compañera le dio COVID, ¿vale? En marzo del año pasado y ahora en estos meses le volvió a dar, ¿no? Tiene un segundo contacto con el mismo antígeno. A esto se le denomina respuesta adquirida secundaria. Y esta respuesta es intensa, es rápida, es específica y es duradera. Y dura entre 1 a 5 días. ¿Por qué creen que pasa eso, chicos? ¿Por qué es diferente a la primaria? Porque ya tiene memoria. Bueno, porque ya sabe qué antígeno es. ¿Qué antígeno es? Exacto, ya hay memoria inmunológica. Y si la otra fue débil, fue lenta, ¿vale? Porque necesitó crear este proceso de expansión clonal, necesitó crear linfocitos de memoria, linfocitos efectores, una para que guardaran memoria del agente agresor y dos para que lo fueran a eliminar, ¿vale? Lo fueran a eliminar ese agente, ya sea virus, bacteria, protozoario, hongo, etcétera. La secundaria va a ser más rápida porque yo ya tengo información, mi cuerpo ya tiene información de ese agente agresor y dice, entraste otra vez tú. Bueno, entonces ya sé cómo actuar contra él, ya sé cómo eliminarlo, me ahorro pasos de la respuesta adquirida primaria porque ya sé cómo atacar a ese agente. Entonces, la respuesta es intensa, sí, es intensa porque las células inmunitarias ya saben que ese agente es peligroso, ¿vale? Ese agente produce enfermedad. Entonces, la respuesta es más intensa, es más rápida, es más específica y es más duradera. Y si ustedes se dan cuenta, incluso dura de 1 a 5 días. No sé si alguien, por ejemplo, ya ha tenido COVID por segunda vez. La mayoría de las experiencias nos dicen, es que esta vez yo no tuve síntomas o tuve muy poquitos síntomas. Bueno, puede ser porque tu sistema inmunológico está actuando de manera adecuada. ¿O qué pasa con las primeras dosis? Primeras dosis de vacunas, unos la pasan muy mal, ¿vale? Muy, muy mal, pero en la segunda dosis lo pasan un poquito menos, o puede ser viceversa, ¿no? No sabemos también, depende del comportamiento de la vacuna, pero la mayoría de veces la primera dosis es la que más afecta y la segunda dosis pasa un poco menos desapercibida. Aquí esto sucede gracias a la memoria inmunológica, como lo hemos mencionado. Aquí también los linfocitos B actúan, claro que sí, y estos también se transforman en células plasmáticas, pero ahora van a secretar a otro tipo de inmunoglobulina. Si se dan cuenta, están secretando a la inmunoglobulina G, ¿vale? Están secretando otro tipo de inmunoglobulina. Y también se puede producir inmunoglobulina A o inmunoglobulina G. Esto nos está asegurando que nosotros tenemos anticuerpos contra la enfermedad, ¿vale? Sabemos que si nuestro cuerpo ya está produciendo estos anticuerpos es porque ya sabe cómo actuar contra el agente agresor. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, esta inmunoglobulina G tiene una estructura muy diferente, ¿vale? Muy, muy diferente a la inmunoglobulina M. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, ok. Bueno, ya nos falta muy poquito de nuestra clase, ¿vale, chicos? Nos falta muy poquito. Y aquí les puse una imagen, ¿vale? Les puse una imagen que dice guía para entender los test que detectan
que detectan, perdón, y el significado. Si ustedes se dan cuenta, casi siempre las pruebas que se utilizan para COVID-19 es la PCR, ¿vale? Que es esta respuesta de cadena de polimerasa, ¿vale? Porque muchos dicen es prueba contra virus, contra coronavirus, creo. No, no, no. Es de polimerasa, ¿vale? Cadena de polimerasa. Tenemos otra que es la de anticuerpos, ¿vale? Que es la que vamos a platicar ahorita, y una que es de antígenos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una tablita, la vamos a analizar. Voy a hacerla un poquito más grande. Y dice, guía para entender el test, que detectan y significado. Versión resumida, curvas y líneas tiempo en el gráfico aproximadas. Si ustedes se dan cuenta, el bicho, ¿vale? El coronavirus, virus, bacteria, protozoario, esto puede ser en cualquier organismo o microorganismo agresor, entra y empieza el día 0. Yo fui a una fiesta y entonces no me di cuenta y me infecté, ¿vale? Y entonces empieza el día 0. Y siempre nos dicen que la manifestación de los síntomas empiezan en los primeros 14 días. Por eso se tiene que guardar o se tiene que aislar uno 14 días. ¿Vale? Si eres asintomático o sintomático, tienes que obedecer esta orden. Es muy importante porque la curva de la enfermedad tiene ese comportamiento. Y bueno, está el día 0 y van avanzando los días. Van avanzando los días y uno va empeorando. ¿Vale? Y llega hasta el pico de la enfermedad, que más o menos viene siendo entre el 7 y 8º día. Y después, si ustedes se dan cuenta, viene un proceso de recuperación, es esta línea roja. Y va descendiendo hasta los 15 días. Esto en la mayoría de los casos. Si yo tengo una patología ya instaurada, crónico-degenerativa, sistémica, estoy inmunodeprimido o alguna otra situación, bueno, esto puede variar. Pero si soy una persona sana, que bueno, probablemente genere síntomas, esto puede ser el comportamiento de la enfermedad. Y llega hasta el día 15. Y me recupero. ¿Vale? Fin de la enfermedad, nos dice aquí la tabla, fin de la enfermedad. Y bueno, entonces después pasa un tiempo, ¿vale? Que son aproximadamente 15 días, y yo tengo que hacerme forzosamente una prueba, ¿vale? Y después pasa un tiempo desconocido y puedo hacerme otra prueba. Algunos, ¿vale? Han pasado 6, 7 meses y aún no están generando anticuerpos. ¿Vale, chicos? Ahora, ¿por qué? Porque no sabemos cuándo lo vas a generar. Por eso dice tiempo aún desconocido. Pero se dice que los tendrías que estar generando en el primer mes. O sea, si yo ya tuve la enfermedad, pasaron 15 días y luego posterior un mes, ya tendría que estar teniendo los anticuerpos correspondientes. Cuando yo tengo la enfermedad o estoy dentro de este rubro de los 14 días, lo esencial es detectar la presencia del virus. Yo necesito saber de qué estoy enfermo. Si de coronavirus, si de influenza, si de un cuadro viral pequeñito, no lo sé, porque los síntomas se parecen mucho. Entonces, lo ideal es que ustedes estén o su médico les prescriba una PCR, que es esta prueba de polimerasa, ¿vale? Reacción en cadena de polimerasa, porque esa es específica. Esa nos dice, ¿tienes el virus? No tienes el virus, punto. Eso es lo ideal. Después, yo me puedo hacer una prueba de anticuerpos. Y de hecho me la puedo estar haciendo en el mismo momento de la enfermedad. Muchos se van con estas pruebas rápidas de anticuerpos porque sí nos dan información. Si ustedes se dan cuenta, dice inmunoglobulina N. Detecta la presencia de anticuerpos M. ¿Vale? Y aquí viene hasta los primeros 15 días. Aquí la respuesta es de tipo adquirida primaria. ¿Se acuerdan? Se están produciendo inmunoglobulinas M. Entonces estoy pasando por la enfermedad, chicos. Estoy pasando, si yo me hago la prueba y dice inmunoglobulina M, estoy pasando por la enfermedad. ¿Vale? Puede estar en este momento de la curva o puede ser que ya pasaron los 14 días, pero sigo generando. Aquí yo puedo infectar a alguien más, chicos. Por eso lo ideal es que guarden aislamiento 40 días y más si manifestaron síntomas. Entonces, bueno, aquí ya pasó. Y bueno, ahora yo ya pasé la enfermedad y entonces me hago una prueba de anticuerpos y ya me aparece la inmunoglobulina G. ¿Qué quiere decir, chicos? Que bueno, yo ya estoy cursando por una respuesta adquirida de tipo secundaria, ¿vale? Mi cuerpo ya tiene memoria inmunológica porque ya estoy secretando inmunoglobulina G y puede ser que estoy volviéndome a enfermar, sí, pero ya tengo anticuerpos. Y eso me asegura un poco más o me da un poco más de seguridad de que yo puedo estar, o sea, mi sistema inmunológico está siendo efectivo.
Nos dice, uno, el virus, bueno, estos son números, ¿vale? Dice, la PCR va a identificar al virus SARS-CoV-2, ¿vale? Que es COVID-19. La inmunoglobulina M son anticuerpos generados mientras el SARS-CoV-2 está activo, ¿vale, chicos? Es decir, si yo me aparece inmunoglobulina M, puede ser que todavía tengo el virus en mi interior. Entonces tengo que aislarme. Y el último, que es la inmunoglobulina G, son anticuerpos de recuerdo, anticuerpos de memoria o protección ante nuevos contagios para SARS-CoV-2. Entonces, si yo tuve la enfermedad hace unos 6 meses, yo les recomiendo que ya se hagan esta prueba para ver si ya tienen anticuerpos contra la enfermedad. Y si es eso, fabuloso, ¿no? Porque nos da un poco más de seguridad de que nuestro cuerpo va a actuar de manera más eficiente, más rápida, ¿vale? Porque sí nos puede dar la enfermedad, claro que sí, pero ya sabe mi cuerpo cómo debe actuar ante ella. ¿Dudas con esto, chicos? Más o menos vamos entendiendo esta prueba. ¿Sí? Queda un poquito más claro porque a veces escuchamos eso de anticuerpos y no sabemos ni qué, ¿verdad? Y bueno, aquí hasta abajo en la parte inferior, si ustedes se dan cuenta, dice algunos resultados. Si yo me sale la PCR positiva, pero la inmunoglobulina M negativa y la inmunoglobulina G negativa, es decir, que todavía no estoy produciendo anticuerpos, estoy siendo infectado, ¿vale? Por SARS-CoV-2, es decir, tengo el bicho en el cuerpo, tengo el virus en el cuerpo y no soy inmune. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado porque estoy pasando por el pico de la enfermedad. Si la PCR me sale positiva, pero la inmunoglobulina M ya me sale positiva, ¿qué quiere decir? Y la inmunoglobulina G negativa, ¿qué quiere decir? Que estoy contagiado, pero estoy pasando por la infección aguda, ¿vale? Es decir, que mi sistema inmunológico ya está en la parte de la inmunidad adquirida, ya está tratando de defenderse y al mismo tiempo está generando memoria. ¿Todavía puedo contagiar? Sí. Si la PCR es negativa, la inmunoglobulina M es negativa y la G es positiva, quiere decir que yo ya estoy recuperado, ¿vale? Estoy recuperado, la infección ya es pasada y yo ya generé cierta inmunidad, ¿vale? Esto súmenle que ahora ya ustedes están vacunados, pues muchísimo mejor. Y por último, si la inmunoglobulina G, la M salen negativas y la PCR salen negativas, no he pasado por COVID-19, ¿vale? Y por lo tanto, no soy inmune porque todavía no he tenido esa experiencia con el microorganismo en mi cuerpo. Y quizá este es el lugar más peligroso, ¿vale? Quizá estos son los candidatos más peligrosos porque todavía no han tenido esta exposición y lo ideal es que se encuentren vacunados para que por lo menos tengamos un respaldo en nuestro sistema inmunológico a través de la vacuna. ¿Dudas con esto, chicos? No, profa. Bueno, y de ahí la importancia de conocer a los anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros lo estamos viviendo, actualmente lo estamos viviendo, el mundo lo está viviendo. Y esa es la importancia de conocer a estas estructuras. Bueno, chicos, pues nos vamos a quedar hasta aquí porque ya nos falta muy poquito de nuestra clase y nos estaremos reuniendo el día de mañana para continuar. Yo creo que entre mañana, si acabamos mañana, pues podemos incluso descansar la clase del día jueves porque ya nos falta muy poquito. Esta unidad es muy cortita, pero vamos a tratar de irlo entendiendo para que no queden dudas. Que pasen buena tarde y eso sería todo, chicos. Profa. Sí, ¿qué pasó? Lo que pasa es que entré tarde porque mi internet me fallaba. Ok, Jessica, ahorita checo la lista y si tienes falta te coloco asistencia. Gracias, profa. Hasta luego, que pasen buena tarde. Sí. Yo también tenía fallas en mi internet. Ok, ¿apellido? Romero Morales. Ok, Romero Morales.